tiene que ver con qué es lo que está pasando con los precios. Porque es un insumo clave para nosotros los argentinos, que hace ya más de una década larga que vivimos con tasas de inflación de 2 dígitos. Y lo que vemos acá es básicamente cómo se fue desempeñando, cuál es el despliegue de la tasa de pobreza. Abajo en rojo tienen la tasa mensual y arriba la tasa acumulada 12 meses para atrás. Verán ustedes que al mes de octubre acumula 45,9%, con la inflación de noviembre va a estar interanual más o menos parecido a la inflación acumulada de Macri, se va a ir arriba de 150%. Dato, acuérdense que la inflación no se calcula sumando los números, sino que es un producto, ¿verdad? Macri acumula aproximadamente 150% de inflación en su gestión. Obviamente no pasó lo mismo con los salarios. O ustedes conocen mucha gente que en estos 3 años el sueldo les ha subido 150%. ¿Alguien conoce? ¿Alguien le subió 150% el sueldo? Que levante la mano. ¿No? Por favor, vayan de a poco. Perfecto, bien. Y este es, claro, un elemento que es muy importante. Si nosotros queremos comparar la información y tratar de encontrar alguna inflación parecida, bueno, podemos intentar buscarlo, pero nos tenemos que ir a la hiperinflación de 1991, justo antes de que Domingo Felipe Cavallo pusiera un billete de $1 al lado de $1 y dijera $1, $1. Hace casi 3 décadas que la Argentina no tiene una tasa de inflación como la que está transitando hoy nuestro país. De hecho, ni siquiera en la salida de la convertibilidad en el 2002, Argentina exhibía tasas de inflación como las que estamos transitando los argentinos por estos tiempos. El primer dato, por supuesto, entonces, en términos de la medición de la tasa de inflación, no es alentador cuando uno mira en retrospectiva. Es cierto que hubo un descenso en la tasa de inflación. Fíjense ustedes cómo lo que se ve claramente es, primero, se acelera la tasa de inflación en la salida del cepo, salida que a mi juicio fue necesaria pero desordenada y cara para la Argentina, y luego hay lo que se conoce como desinflación. Bueno, yo, como profe de económicas, no puedo dejar de contarles algunos conceptos. Diferencia entre desinflación y deflación. La deflación es cuando bajan los precios. Y la desinflación es cuando es como que venís con el auto a 200 kilómetros por hora y vas un poco más despacito. La inflación sigue avanzando, pero más lentamente. En Argentina, más lentamente, nunca fue menos que 22 o 23%. Y otro dato respecto a la inflación, antes de pasar a la diapo que sigue, es el tema de las expectativas. Recordemos que en el primer año la inflación fue del orden del 40%, un poquitito menos, y nos dijeron que iba a ser 25%. En el segundo año la inflación fue 25 y nos habían dicho que iba a estar más o menos entre 12 y 17. Se va a cumplir un año ahora del día en el que se sentaron el presidente del Banco Central, o sea, hace 2 presidentes, el jefe de gabinete, el ministro de Hacienda y estaba, no sé si Quintana también, sentado allí, 28 de diciembre, un día después de aprobar el presupuesto nacional, y dieron cuenta de la transformación de las metas. ¿Sí? Dijeron que la inflación no iba a estar entre el 8 y el 12, iba a ser de solamente el 15% para este año. ¿Sí? El tipo de cambio promedio estaba por debajo de los 22 pesos. ¿Por qué les menciono esto? No es una chicana, créanme, tiene que ver con la formación de expectativas. Y la formación de expectativas es importante, pero es importante no solo para la economía, para nuestra vida. Al final de cuentas, la felicidad de los seres humanos siempre es una cuestión de contraste. Somos más felices o menos felices no en función de lo que tenemos, sino en función de la distancia que tenemos, que existe entre lo que esperamos que suceda y lo que finalmente sucede. Por eso, yo creo que el gobierno comete un severo error cuando plantea expectativas de inflación que no se terminaron condiciendo con la realidad. Porque además, cuando vos un gobierno arranca y tiene mucho capital político y después renueva su capital político, como sucedió a finales del año pasado, le creés. Y no es neutro que te digan la inflación va a ser tanto, porque eso determina negociaciones salariales, pero además otro tipo de negociaciones, alquileres. Determina negociaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. El otro dato que es importante entender es que la inflación es un promedio. Vale decir que hay cosas que subieron menos, pero hay otras que subieron mucho más.
Y como todos nosotros, hay cosas que no dejamos de consumir. El impacto de esta inflación, que fue mucho más rápido que los precios, que los salarios, fue mayor todavía porque acá, en este 150% que acumula ahora con la inflación de noviembre, falta la luz, y falta el gas, y falta el agua, y faltan los peajes, y falta el transporte público. ¿Por qué les menciono esto? Porque dentro de sus ingresos cotidianos de cada uno de ustedes, lo que no pueden dejar de pagar es la luz, el gas, el agua y el transporte. De modo que si esos servicios aumentan mucho más que el promedio de los precios, los que le queda en el bolsillo para consumir es mucho menos. Y eso es lo que genera el impacto tan trascendente que ha tenido en el consumo este proceso económico que hoy cumple 3 años en la Argentina. Vemos ahora qué pasó con la actividad económica. La actividad económica es un poco, yo le digo, el repunte y caída del potro, porque uno mira justamente cómo, bueno, punta contra punta, ahora vamos a verlo, ¿no? Pero en principio se desploma la actividad económica, entramos en una recesión, el 2016 terminó con una recesión severa, más de 2% de contracción económica, y el 17, por comparación con un mal año que fue el 16, y aparte porque efectivamente había un proceso de expansión económica, empezó a crecer. Pero lo que es difícil de encontrar, pero no solo en Argentina, es difícil en general de encontrar, es, ¿ven el tobogán de abril a la fecha? Bueno, ese tobogán es como si del potro pasara del 4 del mundo al 57 en un mes y medio. Es decir, no solamente no jugó ninguna copa, sino que parece que se peleó con el árbitro y casi te diría, lo sopapeó porque le restaron puntos. Es muy difícil que una economía esté creciendo al 3, al 4% y termine el año menos 2,5, como va a terminar la economía argentina. Eso quiere decir que en el camino lo que tuvo un paro cardíaco la economía argentina. Que eso, desde ya, se refleja en la enorme pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores, de las trabajadoras, jubilados y jubiladas de nuestro país. Claramente, cuando uno mira el dato, de vuelta, no el relato, la actividad económica se contrajo punta contra punta 1,5%, pero la actividad económica per cápita se contrajo 4,5%. Esto quiere decir que, claro, la economía no solo no creció, sino que con el crecimiento de la población hemos perdido 4,5%, si se quiere, de calidad de vida, si se pudiera medir de esta manera. Paupérrimo el resultado en materia de crecimiento económico que muestran los datos oficiales, por supuesto, que ahora sí es cierto, funcionan y muy bien en la Argentina. Mercado laboral. Bueno, acá tenemos dos cuestiones. Hay más puestos de trabajo formales, si uno toma el empleo público, y es cierto que creció mucho el monotributo social y el empleo doméstico, pero hay 100.000 puestos menos promedio industriales en la Argentina. Y el otro gran tema es, claro, hemos creado empleo de poca calidad, el que se creó es de poca calidad, y en promedio el empleo, en pesos, se desplomó. O sea, estamos hablando de que a septiembre, todavía nos falta octubre, noviembre, diciembre, la caída del salario real es de 14%. 14%. O sea, la mano en la bolsa es de 14% y, insisto, estamos comparando contra el promedio de los precios. Si vos acá le ponés lo que perdiste, si descontás la luz, el gas, el agua y el transporte, es mucho más. Y cualquiera que esté acá que tenga algún comercio, la pregunta es si están dando mucha gente a comprar. ¿Cómo anda la venta? ¿Alguien vende algo acá? Están para festejar, para abajo, me hace pulgar para abajo. Carita triste en Facebook sería eso. La verdad que claramente el mercado laboral es, en definitiva, el que debería ser el puntapié, el que dé el punto de partida para una recuperación del consumo que en la Argentina claramente no se ve. Y la consecuencia está acá, en la pobreza. Medida por ingresos, probablemente si la midiéramos en función de las necesidades básicas insatisfechas, como se construyó, como hubo obras de infraestructura, le daría un poco mejor el número. Pero básicamente la pobreza se mide de una manera. Se establece cuál es la cantidad de calorías que tiene que consumir un adulto, 2.000 calorías, cuánto cuesta, eso se lo multiplica por un coeficiente que se llama coeficiente de Engels,
y se determina el valor de la canasta básica por adulto equivalente. Y se construye una familia. ¿Cuánto se necesita para no ser pobre en la Argentina en promedio para una familia? Y claro, eso tiene precio. Y los sueldos van más despacito que los precios. Conclusión, cada vez hay más gente abajo de la línea de pobreza. En la Argentina, en el segundo trimestre de este año, encontramos una tasa de 29% de pobreza, pero lo más complicado es que ahí todavía no se veía el efecto de la crisis. Falta el tercer y el cuarto trimestre. Y lo que va a ser, yo creo, todavía peor es el primer trimestre del año que viene, que va a ser sumamente complicado. Acá es donde está justamente el resultado central de una política que no ha tenido la posibilidad de consolidar resultados positivos en términos de la calidad de vida de las argentinas y de los argentinos. La pregunta entonces ¿es eficiente un modelo como el que estamos transitando? ¿Y qué oportunidades ofrece de acá para adelante? Bueno, parece difícil pensar que la profundización de una dinámica económica como la que estamos transitando cambie la tendencia, porque la tendencia es lo que me preocupa y va a seguir para arriba. ¿Se entiende que 1 de cada 3 argentinos es pobre? ¿Que un pibe de cada 2 es pobre de menos de 14 años en nuestro país? No hay ninguna chance de pensar el futuro del mundo del trabajo, del cual Arnaldo sabe un montón, si nosotros no tenemos una sociedad que se ocupa de invertir en cerebros. Los pibes de 0 a 2 años tienen demasiado consumo de hidratos y poco consumo de proteínas. En la sociedad del conocimiento nos la estamos jugando completa. Y lo peor es que no es que nos estamos rifando el futuro a cambio de un presente al que estamos viendo cómo disfrutamos todo. Tampoco. Tampoco. Porque el presente lo que tiene justamente es un aumento de la tasa de pobreza, un aumento de la tasa de indigencia y números en este sentido que no son alentadores, porque vienen acompañados de otra mochila. Yo les decía, hipotecar el futuro de un país está determinado justamente por esto que decíamos. 1 de cada 2 pibes es pobre en la Argentina. Pero si miramos el dato que tengo a mi espalda, estas son las piedras que tienen en la mochila Sofi, Segu y Cami, mis hijos. Acá está. Un país que tiene mucha más deuda que hace 3 años, 35,4% en términos reales. 100.000 millones de dólares más de deuda ha tomado la Argentina. Y yo les pregunto si alguno de ustedes vio a dónde fue esa plata. ¿Alguien me puede decir cómo anda el plan Belgrano? ¿Alguien vio el destino del dinero, el desarrollo? Parece difícil, ¿verdad? Es decir, hemos tomado una enorme cantidad de deuda para financiar el déficit. La verdad que hubiera sido preferible tratar de financiarlo en moneda local. Hemos cerrado la posibilidad de acceder a los mercados internacionales porque la vulnerabilidad externa que la Argentina presenta es tan grande como que Donald Trump le mandó un tuit a Erdogan, presidente de Turquía, porque se peleó, se cayó la lira turca. Yo sé que a uno les puede gustar el shawarma, pero qué sé yo. Y después de la lira turca, nosotros nos la dimos de frente. El riesgo país se duplicó en la Argentina. Miren, ustedes pueden seguir el valor del dólar y es una variable para mirar, que tiene que ver con la temperatura que tomamos de nuestra economía. Tomo un poquito de agua, permiso. ¿Acá está? Ah, perfecto. Botella como en el barrio. Sí, claro. Permiso. Pero si ustedes miran la variable que le importa a los mercados, eso de que tanto hablamos acá en Argentina, en vez de encargarnos de ver cómo hacemos que la gente vuelva a entrar a un local a comprar una entrada de cine, una pilcha, que se suba un taxi de vuelta, que meta más comida en la heladera. No, hablamos de los mercados. Bueno, hablemos de los mercados. El riesgo país se duplicó en la Argentina. Por supuesto, si miramos la región, la tormenta internacional, no pasó eso. Ahora, ¿qué significa que el riesgo país se duplicó? Que no confían en nosotros. El riesgo país de la Argentina es el mismo que cuando asesinaron a Nisman. Pero en el medio tomamos 100.000 millones de dólares. En el medio regalamos o reventamos el mercado de Levax, que ahora no se llaman Levax, que se llaman Lelix, y sacamos 450 millones de bonos distintos. La inflación está explotando, la economía se está contrayendo y la pobreza está subiendo.
cumplimos con los mercados, le pagamos los fondos buitre, nota de pie de página, yo creo que había que acordar con los fondos buitre, había que salir del veraz en el que estaba la Argentina, pero no así. Al final, destinamos menos esfuerzo a subsidiar la energía, bueno, ok, pero esa plata va a interés de la deuda, lo vamos a ver en un ratito. Y el riesgo país. El riesgo país, ¿saben lo que es? Miren, el operador es muy interesante, si alguna vez hay alguna película que lo muestre. La Argentina en el mundo es 3 letras. El tipo que compra activos argentinos lo que ve es BRA, UI, COL, BOL, no sé, Venezuela, y AR. Y AR de Argentina está siempre rojo y arriba de 700 puntos, 730 vale. BRA es 320. PER de Perú, ¿qué es? 200 y pico. ¿Qué inversión va a hacer alguien en la Argentina si un bono de la Argentina le rinde 7,5 puntos arriba de lo que le rinde un bono del Tesoro americano? Nada. ¿Y qué inversiones llegaron? Ninguna. ¿Qué va a llegar una inversión? ¿A dónde? Porque Vaca Muerta anduvo bien, cierto. Yo creo que es un activo del gobierno. Energías renovables y la PPP. Todo lo que tiene renta garantizada. De riesgo. ¿Alguno de ustedes vio $1 de inversión? Porque yo me compré el paraguas para la lluvia de inversiones que iban a venir y no llegaron. No llegaron. Pero no es una cuestión de orden político. No llegaron porque no están dadas las condiciones para que lleguen. Entonces, lo que está claro es que no es gratis, que en el camino nos endeudamos y el 2020 es muy seria la situación de la Argentina. Si me preguntaran a ustedes, Tombo, ¿compro bono de la deuda argentina? Mirá, yo te diría, y no sé, por ahí por 3, 4 meses, 5, 6, 2020, alto riesgo tiene la Argentina. Porque la proporción de intereses sobre el total, o sea, el esfuerzo que tenemos que hacer los argentinos para pagar los intereses de la deuda es demasiado grande. En relación a lo que nos deja, ¿qué nos deja? Nada, porque en el 2020 ya va a estar toda tomada la deuda y nos va a quedar solamente para pagar. Y eso claramente me parece que es una complicación más que puede observarse en estos 3 años de gobierno. Y acá vamos al otro tema, al resultado fiscal. Argentina se debate en la tele respecto de si el déficit fiscal sí, si el déficit fiscal no. Parece como si fuera que el déficit fiscal es un mantra. Miren, son herramientas. Los países pueden crecer con déficit fiscal, sin déficit fiscal. La pregunta es, ¿a dónde vamos como sociedad? ¿Cuál es el propósito si tenemos uno? Porque cuando uno mira este déficit fiscal, lo gracioso es que tienen 2 colores, celeste y azul. El número de abajo muestra el déficit consolidado, sin provincias. Y el primero es lo que se llama déficit primario. ¿Qué es el déficit fiscal y el primario? Es la diferencia entre la plata que recaudamos de impuestos y la plata que gastamos como Estado. Y cuando lo consolidas, esa cuenta la hacen antes de pagar intereses de la deuda. Después que pagas intereses de la deuda, te queda esa barra gigante. Verán ustedes que efectivamente el déficit primario se achica. ¿Ven que la barrita celeste clara se achica respecto de la del 2017? ¿Lo ven? Bueno, se supone que el año que viene esa celeste clarita va a ser 0. Déficit 0. Ahora sí, ahí no estamos. Déficit 0. Todos para adelante. Vamos a andar bárbaro. Bueno, ¿qué significa que se achicó la barrita celeste? Que la luz te aumentó 150% este año. Bueno, no importa, pero estamos mejor, porque estamos creciendo como país. Ah, no, creciendo no. Bueno, no importa, pero las cuentas están equilibradas. No, pero resulta que la que te ahorraste de la luz la estás poniendo en intereses de la deuda. ¿Y para qué usaste? Y de los dólares, bueno, también, pero tomamos deuda, estamos creciendo. Vamos, pujando. No. Lo que estaría andando muy bien es el tema de fuga de capitales, que es bastante equivalente a la plata que entró. Entonces, claro, pero esos no son datos míos, esos son datos del Banco Central. Formación de activos externos. Compañero Boco me corrige si no es ese el dato. Entonces, esto que ven acá es por donde transita la discusión. Entonces los economistas en la tele se la pasan a los gritos como si la respuesta para la Argentina fuera una receta económica como una receta de cocina. No existe eso. Eso es mentira. Ahí me pongo el sombrero de político. La respuesta es política, que la política es la que ordena las prioridades.
No es una tabla de Excel. Ningún país. ¿Ustedes se imaginan a Churchill con una tabla de Excel? ¿Qué tabla de Excel? Hay que construir un propósito en la Argentina. Hay que construir un sentido, una dirección hacia donde queremos ir. No tiene nada que ver solamente con el déficit, sino justamente hacia dónde queremos ir. No me quiero poner demasiado político. Vamos ahora a lo que viene. El plan del gobierno después de la crisis, que vino después de la crisis, que estaríamos siendo después de la crisis, digamos, en esta tercera crisis de este gobierno, básicamente yo lo resumo en 3 palabras. Soja, suerte y la tablita. ¿Por qué? Pues los tipos te ponen en el presupuesto el ejercicio que está a mi espalda. PBI contrayéndose punta a punta 0,5 y después todo rojo. Consumo privado para abajo, consumo público bastante para abajo, la inversión desplomándose. Solo te va a crecer un poquito las importaciones, pero vamos a exportar, amigas, amigos, amigues, 20% más. En cantidades. ¿Es posible? Bueno, te dicen, mirá, después de la sequía terrible, que eso contrajo la actividad económica, no lo mencioné, y es un factor que no controló, que es imposible de controlar. Después de la sequía terrible, se supone que va a aumentar mucho la cantidad exportada. Bueno, y vamos a exportar algo de vaca muerta, excelente. 20% más. Si Argentina no genera los dólares derivados de estos 20% más, que además, por supuesto, recordemos que al momento de hacer el ajuste, al sector privado le pasan la gorra y le dicen, por cierto, temas retenciones y volvemos un cachito. Ahora, 4 mangos por cada tonelada y si es manufactura de origen industrial, 3 mangos, 3 pesos por tonelada. Retenciones que es un concepto a discutir. Yo creo que no hay que casarse con ninguna idea. Yo creo que puede ser útil cuando el tipo de cambio está muy depreciado, o sea, cuando el dólar está alto, e inútil si el dólar está muy bajo. Ahora, lo que está claro es que si el precio de la soja no acompaña, tenemos un problema. O si la cosecha no acompaña. Si Bolsonaro se levanta y el 2 de enero, él asume el 1 de enero. Si Bolsonaro se levanta de hacer flexiones, ¿vieron que le gusta hacer flexiones a Bolsonaro? ¿Vieron el video que hace flexiones con la policía? Bueno. Y dice, quiero cambiar la lógica comercial de vínculo con la Argentina. Tenemos un serio problema. Si Trump se levanta cruzado un día y le mete un tuit, no sé, a Erdogan, no, ponele que qué sé yo, a Macron, a Xi Jinping, al 3 de Huracán, no sé, al que vos quieras. Y eso te mueve alguna variable, Argentina está a punto caramelo para que la soplan fuera de juego. Porque además el billete, el dólar, que vale 39 con la tasa que está entre 50 y 60%. No sé si alguien tiene una pyme acá, pero fueron a descontar un cheque. Es una película de ciencia ficción. Llevas 1 millón, te llevas medio. ¿Querés pedir plata prestada? Es posible. ¿Qué vas a invertir en laburar si puedes hacer plata con la plata? No hay modelo de desarrollo nacional de mediano plazo con una tasa de interés como la que está transitando hoy la Argentina. Ahora, claro, de vuelta, eso supone el otro factor. Decíamos soja, hablábamos de suerte y me quedó la tablita. Esa tablita por la cual se supone que tiene que ir reptando el tipo de cambio con un apretón monetario que es el que domina hoy la política del Banco Central en la Argentina. La idea que subyace a eso es, cuanto más queremos los pesos, menor inflación hay. Tiene que aumentar la demanda de dinero, te dicen. Ok, y eso depende centralmente de un factor, de la cantidad de dinero. Y yo lo que creo es que esa es una mirada demasiado economicista. Si bien creo en el origen monetario de la inflación, lo que creo es que la demanda de dinero no depende solamente de la cantidad de dinero, sino que tiene factores de orden social, cultural, político, institucional. Porque Argentina, que perdió 13-0 su moneda desde el 69 a la fecha, acumula un comportamiento que no es el mismo que está en los manuales de los que estudian, los que nos vienen a dar clase de cómo combatir la inflación, que por cierto no le fue muy bien, con todas las maestrías, los doctorados, qué sé yo. La construcción de confianza en la moneda, miren, ¿qué es la confianza en la moneda? ¿Qué es la plata? ¿La plata qué es?
¿Qué es la guita? Un mito, una creencia compartida. Es un mito que ordena el intercambio en la sociedad. Es un mito más potente inclusive que la religión. De hecho, ISIS, si invade un museo, rompe todo, quema todo. Invade un banco, rompe todo, quema todo, pero, como dice Harari, los billetes se los queda, porque cree en los dólares. Ahora, ¿alguno de ustedes se comió alguna vez un dólar? ¿Respiraron un dólar alguna vez? No. Pero ese billete verde le crees más que a la, no sé, a la ballena o al ornitorrinco, no sé, algún animalito en nuestros billetes. ¿Y por qué? Esa creencia compartida es una construcción de carácter colectivo. En la Argentina no le creemos a la moneda local, porque cada 10 años nos metieron la mano en la bolsa, porque Argentina después de Venezuela es el país con más inflación de 1943 a la fecha en el mundo. Y entonces cuando vos mirás que la tenencia de dólares por físicos por habitante es la más alta después de Estados Unidos junto con Rusia, decís, che, ¿no será que hay que probar algo distinto que lo que dice el manual de economía para combatir la inflación en la construcción de esa demanda de dinero? Porque al final del día, usted mire el billete, lo firma Sandleris ahora, ¿no? El billete. Tiene la firma de un tipo, Sandleris. O puede ser Toto Caputo, o puede ser Sturzenegger. Esa firma, si no le crees, no lo querés. Yo te doy un billete de 500 mangos y te lo fumás rápido. Uno de $50 y para. No sé si alguno tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Hay una cosa que es bastante particular. Vos llegás y te voy a comprar. ¿Cómo te llamas? Eugenia. Eugenia. Le vamos a comprar a Eugenia un paquete de chicles. Entonces vos llegás con $1 y le das $1 a Eugenia, ¿no? Y estas son las moneditas, ¿no? Y vale 95 centavos el paquete de chicle. Entonces yo le doy $1, ella me da el chicle y deme la moneda. Ahí está, perfecto. Y yo agarro 5 centavos de dólar. ¿Qué pasó en la interacción entre Eugenia y yo en un maxi kiosco, en un 7-Eleven en Miami? Básicamente lo que terminó sucediendo es que ella y yo creemos que independientemente de que los 5 centavos de dólar no sirven para comprar absolutamente nada, eso tiene un valor. Significa algo. Por eso yo tomo los 5 centavos y ella me los da. Ahora, si yo me cruzo y a Manino le quiero comprar la botella de agua que vale 35 mangos, le doy 40, le tiro los 40 y me voy. ¿Qué 5 pesos de vuelta? Porque esto que existe en la operación con Eugenia, no existe en la operación con Manino, porque no creemos en nuestra moneda. Esa reconstrucción de la confianza, o esa construcción de la confianza en nuestra propia moneda, es un camino que no se resuelve secando la plaza de billetes, que tiene como principal efecto, por supuesto, lo que veíamos recién, que no es otra cosa que un aumento de la tasa de interés que hace imposible la producción. Y cierro con un poco de perspectiva. Vos me decís así, como cuando me peleo con Brancatelli. Ahí está. Ahí está. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, a ver, este año 2,4 de caída. Año que viene, mi escenario, el que puse acá, porque no quiero que les caiga mal el pan dulce de fin de año, es un escenario optimista. Caída del 1,2 de producto. ¿Por qué les digo que se cae 1,2? Porque los efectos que se contraponen acá, básicamente es, vos me achicaste el gasto, 3,5 puntos. Ahora, me achicaste 3,5 puntos, se cae consumo privado, consumo público, inversión, y lo único que tenés es la apuesta a la soja, la suerte y la tablita. Si no exportás 74.600 millones, es imposible que con suerte el PBI se caiga solo 0,5. O sea que yo lo que creo es que la dinámica contractiva del gasto va a tener un impacto en el Producto Bruto muy fuerte. ¿Esto qué significa? Lo van a sentir, mirá, la diferencia entre 0,5, entre menos 0,5 y menos 1,2, no te vas a dar cuenta. Lo que te vas a dar cuenta es que seguís como el culo, básicamente. Pero eso sí nos vamos a dar cuenta. Ahora, sí es cierto que puede ser que el campo te dé algo, pero nosotros lo que estamos estimando justamente es que esta contracción probablemente se sienta menos porque va a ser todo el tiempo. Tal vez tenga un pequeño repunte en el trimestre electoral, pero no va a ser tan marcada como fue que veníamos creciendo al 4 y terminamos cayendo al 2,5. O sea que hubo una contracción en el medio de 6 puntos. ¿Verdad? Dólar a fin de año, dato que a nadie le importa. ¿Cuánto va a estar el dólar? Esto es un ejercicio, o sea, Ludovica Esquirru vale lo mismo que yo en esto. La verdad que el año que viene, que no sé si es el del chancho, el del perro,
Esperemos que no sea el año del gato, ¿no? Chancho, bueno, con el gato no fue mal. Bien, 39.3, terminando el billete este año, y en principio, con el apretón monetario que tenemos por delante, si sale la soja, sale la suerte y sale la tablita, con suerte el billete se va a mover un poco por debajo de la inflación, o sea, 25% para arriba el billete y solo 27% para arriba la inflación. Miren, de vuelta, por supuesto uno siempre pone su pizca de lectura personal, pero esta información con la que yo comparto con ustedes, la idea es que, como decía, sirva como disparador para que podamos pensar en estos minutos que nos quedan juntos. Lo que está claro como sociedad y también como un flaco que da clase en la universidad es que alguna vez, quizás, podamos entender que para progresar hacen falta espacios como estos, que nos ayudan a avanzar en función de entender que es mucho más importante tener el coraje de formularnos nuevas preguntas que el hecho de creer que hemos encontrado todas las respuestas. Muchísimas gracias.